Hola, bienvenidos a una nueva clase de métodos numéricos. En esta ocasión abordaré el tema eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás, el cual, les recuerdo, es un método directo para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Estamos listos? Comencemos. Puesto que el problema a resolver es bien importante, acá traigo de nuevo ese punto que ya lo trabajamos, lo vimos en la introducción, en el video anterior a este, y allí establecimos, o bueno, habíamos establecido un ejemplo para un sistema 5×5. Acá estamos considerando ahora un sistema general en donde tenemos n ecuaciones con n incógnitas. Bien, n ecuaciones, n incógnitas. Estas ecuaciones y incógnitas ya vimos que se pueden escribir en la forma matricial como A por X igual a B, con A la matriz de coeficientes. En este caso, ¿quiénes son los coeficientes? Los que acompañan a las incógnitas. En la primera fila, pues van los coeficientes de la primera ecuación, eso ya ustedes lo saben. En la última fila, los coeficientes de la última ecuación. Todo esto para ustedes es un repaso, porque esto ya lo vieron. De modo que yo los invito a que se concentren especialmente en la notación, que es el aspecto que quizá pudiera ser nuevo para ustedes. Les dejo el problema a resolver de la forma A por X igual a B, lo que veníamos hablando, y les recuerdo que los métodos directos proporcionan la solución exacta en un número finito de pasos. Pero esa solución en esencia pues no es tan exacta, porque la que vamos a obtener cuando utilizamos la computadora va a verse afectada por los errores de redondeo. Y les recuerdo que los vamos a controlar, los errores de redondeo, mediante técnicas de pivoteo. En este video solo vamos a trabajar el método de eliminación gaussiana, un poco para recordar, para ubicarlos donde están. Y en el siguiente video vamos a estudiar las técnicas de pivoteo. Continuamos. Les recuerdo que el método de eliminación gaussiana consiste en reducir la matriz ampliada, que es la matriz de coeficientes, cuando le agregamos una última columna, los términos independientes. Y la idea es entonces reducir esta matriz a una forma triangular superior en el lado izquierdo, el lado de la matriz. ¿Y cómo o qué hacemos una vez que tenemos esa forma triangular superior? Pues eso nos va a permitir determinar la solución. ¿De qué manera? Mediante la sustitución hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Bueno, en la última fila solo ha sobrevivido la componente que está en la fila n, columna n. Fíjense que acá aparecen unos supraíndices. En un ratito les digo qué son o qué significan. Pero como es una matriz triangular superior, la parte inferior está llena de ceros. Este primer elemento es el primer elemento no nulo de esta fila. Entonces, ANN por XN es igual a BN. De modo que ya tengo la incógnita XN despejada. Entonces, avanzo hacia atrás a la fila anterior y hago lo mismo. Aquí sobreviven solo el de la diagonal y el siguiente. El elemento en la diagonal es AN-1, a n-1, n-1, n-1.
Y el elemento que está al lado, a la derecha, es el n-1n. Bueno, uno se multiplica por xn-1, el otro por xn. Yo conozco a xn porque lo acabo de determinar, así que despejo el x sub n-1. Y así continúo hasta que llego a la primera fila en donde están todas las variables o todas las incógnitas. Pero como yo conozco a todas menos a x1, pues de acá puedo despejar x1 siempre que, fíjense, todos los coeficientes de la diagonal sean distintos de 0. Antes de ver cómo expresar de forma compacta esas ecuaciones, les voy a comentar la notación. Este supraíndice indica el paso en que estamos en la eliminación gaussiana. Les recuerdo que las columnas representan a las incógnitas. Esta columna toda está relacionada con la incógnita x1, esta con x2 y esta con xn. Entonces, en el primer paso de la eliminación gaussiana, se fija el pivote, elemento de la diagonal, y se anula todo lo que está bajo el pivote. Eso hace un cambio en toda la matriz, menos en la primera fila. Entonces, esta primera fila, este supraíndice 1, se refiere a que es la fila original de la matriz, pero luego de este paso, todas las filas de la matriz han cambiado y en ese paso todas serán 2 debajo de 1. Cuando utilizo el pivote A sub 2, 2 y elimino todo lo que está debajo, esa fila ya no cambia más. Esa la vamos a llamar A sub 2, A sub 2, 2, o sea, el supraíndice 2, A sub n2, supraíndice 2, B supraíndice 2, B2 supraíndice 2. Y en ese momento todas las filas debajo habrán cambiado. Y así, de modo que cada vez que nosotros eliminamos los elementos bajo el pivote, las filas debajo del pivote cambian y se denotan con un supraíndice relacionado con el pivote en donde estoy trabajando. Si era el pivote 1, será el supraíndice 1. Si es el pivote A22, será el supraíndice 2. En el A sub 3, 3 será el supraíndice 3 y así hasta que llegamos al A sub nn, que el supraíndice es n, es decir, hemos agotado ya todos los elementos que teníamos que anular y estamos listos para emprender la sustitución hacia atrás y conseguir los valores de las incógnitas. Habiendo entendido eso, entonces veamos que estas ecuaciones se pueden expresar en forma compacta. Ya les voy a decir por qué esta forma es importante. Si ustedes con tranquilidad y calma revisan la lámina anterior o el libro, se van a dar cuenta entonces xn ya lo habíamos despejado, xn es bn entre a sub nn. No voy a hablar de los supraíndices, voy a hacer como si no existieran, no debería ya ser un problema. Y entonces las otras incógnitas vienen hasta a determinarse mediante esta operación que es 1 entre el pivote que multiplica a el término independiente menos la sumatoria desde j igual i más 1 hasta n, porque va a arrancar en la columna i más 1, estoy buscando la incógnita x sub i, o sea, estoy por acá, y entonces estoy en el pivote a sub i, y los valores, el a sub i es el coeficiente que acompaña al x sub i, y estos valores son los que están a la derecha del pivote. Bueno, esos valores son a y j por xj y el contador va desde i más 1 hasta n. ¿Por qué esta expresión compacta? No olviden que estamos interesados en resolver utilizando un algoritmo. Estamos en métodos numéricos, ya no lo vamos a hacer manualmente. Por eso esta escritura compacta es importantísima. Este algoritmo está en el libro del Burde o en cualquier libro. Claro que se acompaña con las estrategias de pivoteo, que no las vamos a ver en este video, pero que quedan pendientes. O sea que a estas dos expresiones le vamos a agregar luego las estrategias de pivoteo.
Les adelanto, por cierto, en este curso no vamos a desarrollar ese algoritmo, pero es importante que ustedes entiendan de dónde surge. ¿Y por qué no lo vamos a implementar? Porque ya está diseñado en el MATLAB y creo que es importante no solo aprender a desarrollar algoritmos, sino a utilizar los programas y funciones diseñados por otros, porque no solo se trata de que nosotros hagamos, sino de que aprendamos a trabajar con lo que otros hacen, a revisar, a leer, a entender otros algoritmos y saber cómo aplicarlos, cómo aplicar nuestro conocimiento para aplicar esos algoritmos en la solución de nuestros problemas o esas funciones. Bien, les recuerdo que para obtener esta forma reducida, usamos 3 operaciones elementales. Esto es mate 1. Multiplicamos una fila por una constante no nula, que la denotamos como fi, cambia por alfa f sub i, o sumamos el múltiplo escalar de una fila a otra, que la denotamos como fi más alfa por f sub k, o intercambiamos 2 filas si es necesario. Allí no me voy a detener porque esto son cosas que ustedes ya manejan. Esto hay que tenerlo en cuenta es cuando ustedes revisen el algoritmo que está hecho para que vean un poco cómo funciona. ¿En qué me voy a concentrar? En las dificultades que pueden surgir. Por ejemplo, acá el Burden nos trae una de las dificultades. No voy a extenderme en mucho detalle, por lo que ya comentaba, esto ustedes lo manejan bien. Ya lo han trabajado de forma manual. De modo que no deberían tener mayores dificultades. Tenemos un sistema, 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Generamos la matriz aumentada. Aquí hay otro tema notacional. Fíjense, aparece una tilde sobre la A. Eso es para indicar que esta es una matriz equivalente a la matriz original. Pero este supraíndice 1, acá arriba, significa que yo no he anulado a nadie bajo ningún pivote. O sea, todo el mundo está lleno bajo el pivote 1, 1. ¿Cuál es la siguiente tarea? Eliminar todo lo que está bajo el pivote 1, 1. Y les recuerdo que para eso siempre se utiliza la fila 1, que el Burden denota con E a las filas. Entonces, para eliminar la fila 2, multiplicamos por menos 2 a la fila 1 y la sumamos con la fila 2. Fíjense que esto es multiplicar por menos 2 a la fila 1 y sumarla con la fila 2. Ustedes pueden verlo como de 2 menos 2 veces restar, pero en realidad es una suma. Bien, y bueno, E3 menos E1, y luego tenemos E4 menos E1, etc. Bueno, ustedes hacen esas cuentas. Fíjense que ahora la notación dice A tilde supra 2. Él nos está indicando que ahora su pivote es el elemento A sub 2, 2. Pero aquí tenemos un problema. Ese pivote es 0. O sea que técnicamente, en las dificultades que vimos en el primer video, estaríamos dividiendo por 0, porque recuerden que en la fórmula para obtener, en este caso, a x2, deberíamos poder llevar el elemento a sub 2, 2 del lado derecho, dividiendo 1 entre a sub 2, 2. Si el pivote es 0, yo no puedo dividir. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, miramos bajo el pivote, ¿hay algún elemento distinto de 0? Sí, este 2 es distinto de 0. Y hacemos un intercambio de filas. Eso es en la práctica. Eso tenemos que decírselo al computador, porque nosotros lo vemos y lo hacemos. Pero él tiene que preguntarse si ese elemento pivote es distinto de 0 o no. ¿Y qué hace si el pivote es igual a 0? Bueno, tenemos que decirle que haga un intercambio de filas, que busque bajo el pivote, en la primera fila, el elemento distinto de 0 que consiga y hágame el intercambio de filas. Yo tengo que saber decirle eso a la máquina. Bien. Entonces, aquí nos aclara Burden que esa entrada, conocida como elemento pivote 0, no podemos continuar el procedimiento en esa forma en que estamos trabajando. Pero como tenemos la opción de intercambiar filas, pues hacemos una búsqueda de elementos, estamos hablando de computación, buscar elementos, ¿bien? De programación. Entonces buscamos en la fila 3, columna 2, la fila 4, columna 2, el primer elemento distinto de 0 está en la fila 3, hacemos el intercambio de filas. Y cuando hacemos el intercambio de filas, fíjense que ahora en el pivote
ya tenemos un elemento distinto de 0 y podemos continuar trabajando, que es eliminando todo lo que está bajo el pivote, 2, 2 igual a 0. O sea, haciendo 0 todo lo que está bajo el pivote A sub 2, 2. Bueno, a esa matriz Burdeen la ha llamado A tilde 2'. En esencia, lo que nos está diciendo es, ojo, tengo el pivote A sub 2, 2. Él no se ha dado cuenta, entre comillas, que los elementos bajo el pivote no son 0, pero cuando él revisa cómo bajo el pivote ya todo el mundo es 0, entonces esta matriz A2' es la misma A3. ¿Por qué? Recuerden que A3 es cuando los elementos que están bajo el pivote de la fila 3, columna 3, todavía no se han anulado. Entonces A2' es A3 tilde porque el 2 bajo el A sub 3, 3 no es 0 todavía. Esa era la matriz, entonces, siguiente, que no se ve acá. Necesitamos eliminar ese elemento. No, él no lo reescribe, pues simplemente, ¿cómo lo eliminamos? Multiplicamos esto por 2, sumamos, y finalmente ya tenemos, porque todo bajo el pivote 0, les recuerdo que estos pivotes no tienen que hacerse unos, como eran en Gauss-Jordan, porque esto es eliminación gaussiana solamente, y ya estamos listos para aplicar la sustitución hacia atrás, porque acá tenemos una matriz triangular superior, y entonces fíjense que podemos despejar de acá 2 por x4, era 4, de modo que x4 es 4 sobre 2, entre este. ¿Y quién es x3? Les recuerdo que esto es menos x3 menos x4 igual a menos 4. Yo conozco x4, así que despejo, hago las cuentas, eso da 2, hago lo propio con x2, 2x2 menos x3 más x4 igual a 6, hago despejo, sustituyo x3, sustituyo x4, eso da 3 y lo mismo da con x1. Ustedes pueden hacer esa tarea manual, pero la idea es enseñarle a la computadora a hacer eso. Eso Burdeen lo hace, está en el algoritmo que él ha desarrollado en el libro, pero para eso, en este punto, ustedes no estarían listos, porque les recuerdo que necesitamos ver estrategias de pivoteo. Bien, ¿qué aspectos hay que considerar cuando se resuelven estos sistemas? Primero, que no es necesario reducir el pivote a 1, ya lo vimos, sino que se define, y esto es importante para el algoritmo, el multiplicador de la fila I y columna K. Ese multiplicador se denota como M de multiplicador, fila I, columna K. Ese es el elemento que está en la fila I, columna K, entre el pivote de esa columna, de la columna K. Ese pivote es de la forma A sub KK. Otro aspecto importante para optimizar este programa de la eliminación gaussiana es que siempre que queremos eliminar los elementos que están bajo el pivote A sub KK, vamos a utilizar la fila K. No podemos agarrar a lo loco y utilizar cualquier fila, no. Si queremos eliminar los elementos que están en la columna K, esto es CK, entonces utilizamos a la fila K. Bien. Y en esos casos siempre vamos a aplicar la operación elemental que a la fila I, esta es mi notación, la fila I para el Burdeen sería E sub I, la vamos a cambiar por la fila I menos el multiplicador de la fila I columna K por la fila K. Eso lo vamos a hacer para las filas desde K más 1 hasta N. Cuando terminemos de hacer todo ese proceso, esta columna K tendrá todos los elementos bajo el pivote iguales a 0. Ese es el procedimiento de eliminación gaussiana. Les dejo acá esto en mente, ya estoy terminando este video. Que ustedes lo piensen, pues interesante siempre es una discusión, pero no podemos darla en este video porque no es interactivo, sino es, ustedes lo ven, lo vemos de manera asíncrona. Pero les dejo esto para que lo piensen. Ya sabemos que la solución obtenida mediante eliminación gaussiana se verá afectada por los errores de redondeo. Pero ¿es posible que los errores se salgan de control? Tenemos que hacernos esa pregunta, o deberíamos hacérnosla. Y la respuesta, adivinen cuál es. Sí, sí se salen de control. ¿Por qué?
No olviden que vamos a resolver el sistema de ecuaciones lineales con una computadora que nos introduce unos errores de redondeo. Y hay casos en donde esos errores se salen de control. Entonces, el siguiente aspecto, que es el próximo video, en el que nos vamos a concentrar es cómo afectan los errores de redondeo al método de eliminación gaussiana y de qué forma este inconveniente puede ser superado. Ya ustedes en este momento deben estar pensando cuál es la estrategia que vamos a utilizar para superar ese inconveniente, porque yo se las dije en el primer video, y esas son las estrategias de pivoteo. Ese va a ser el tema de nuestra próxima clase. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.